Bienvenidos, amigos y amigas, a una vez más diálogos con nuestra historia de la Acción Católica Mexicana, un proyecto para conocer la historia viviente, la historia de este gran apostolado. Y bueno, pues hoy tenemos la dicha de hablar sobre un personaje central en la historia de la ACJM, de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, y de la Acción Católica Mexicana misma. Este personaje es don Luis Beltrán y Mendoza. Hoy dedicamos diálogos con nuestra historia para hacer memoria de don Luis con la participación de destacados personajes que han vivido la experiencia del apostolado en la Acción Católica y que conocieron de cerca a don Luis Beltrán y Mendoza. Le cedo la palabra al ingeniero Eduardo para que presente a nuestro primer y destacado invitado. Adelante, Eduardo. Gracias, muy buenos días. Oigan, pues tenemos invitados de lujo. Tenemos al licenciado Alberto Barranco Chavarría, actual embajador de México ante la Santa Sede. Muchas gracias, Alberto, por participar. Quiero platicarles un poco quién es Alberto Barranco Chavarría. Él fue vecino de la colonia San Rafael, en donde yo también viví, y fue parroquiano de la parroquia de San Cosme, de donde también don Luis Beltrán era parroquiano, era vecino de ahí. Fue presidente de la ACJM en la misma parroquia de San Cosme, pero previamente había sido también catequista. Entonces dedicó su vida en la parroquia a la catequesis y a dirigir uno de los grupos fundamentales de la Acción Católica. Estudió periodismo en la Escuela Carlos Septién García, fundada por don Luis. También estudió licenciado en filosofía en la UNAM. En ambas escuelas, tanto en la Septién como en la UNAM, dio clases en la Septién por más de 20 años. Fue Premio Nacional de Periodismo en 1983 por sus crónicas en el periódico México Tenochtitlán, que él mismo dirigió. También fue Premio México en 2003 como mejor comentarista. Comenzó escribiendo desde 1969, muy joven. Él tenía el seudónimo de ABC, Alberto Barranco Chavarría. Comenzó escribiendo artículos para la revista cristiana Señal que dirigía José N. Chávez, que en su momento también fue director de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Conductor de programas, en 2 ocasiones fue director de esa misma revista Señal. Comenzó escribiendo, fue conductor de programas de radio y televisión, y en especial siendo el conductor del programa Leyenda Urbana, que platicaba crónicas de la ciudad. Muchos de nosotros lo vimos y disfrutamos esas narraciones de los diferentes barrios y historias que están encerradas en la Ciudad de México. Columnista en El Financiero, en La Jornada, en Reforma, en El Universal. Ha trabajado con varios periodistas muy renombrados, entre ellos Aristegui. Es autor de 14 libros de crónicas de la Ciudad de México y desde 2019 ostenta con gran orgullo y dignidad el papel de embajador de México ante la Santa Sede. Muchas gracias, Alberto, bienvenido. Quisiera darte la palabra para que nos platiques, por favor, tu experiencia sobre don Luis Beltrán y Mendoza y qué es lo que recuerdas para que la gente conozca de viva voz. Mira, yo conocí realmente muy poco a don Luis Beltrán y Mendoza. Lo conocí, lo traté 2 veces, una en Onish, donde se hacía la revista, la publicación Cultura Cristiana. En otra ocasión, él visitó las instalaciones de la revista Señal, ya siendo él un hombre muy mayor. Y bueno, me pareció un hombre taciturno, un hombre callado, introvertido, un hombre que se encerraba en su propia vida, en su propio pensamiento, en su propio interior. Pero independientemente de eso, yo creo que don Luis Beltrán y Mendoza no ha recibido el homenaje que merece por la obra vastísima que realizó. Independientemente de su vida personal, de su vida, de su familia y demás, que creo que sería menos importante que hablar de su obra que realizó, como uno de los cofundadores, con el padre Bernardo Bergüén, de la Acción Católica de la Juventud Mexicana. Posteriormente, en 1949, él fue promotor
de una escuela que originalmente estaba integrada en la Acción Católica Mexicana, la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, que en aquel entonces se llamaba simplemente Escuela de Periodismo, pero que tenía una misión muy importante, no solamente formar periodistas católicos, sino formar periodistas con un sentido de la ética, con un sentido de la responsabilidad, con un sentido, yo diría, patriótico de su tarea. El lema de la Escuela de Periodismo era: queremos jóvenes que quieran verlo todo, que quieran saberlo todo, que quieran oírlo todo. Y básicamente la búsqueda incesante de lo que se percibía hacia los alumnos era que dijeran la verdad. Se cuestionaba la objetividad. La objetividad no existe en forma total. Cada periodista es un ser humano y cada ser humano tiene una forma de pensar que no necesariamente tiene que estar al ras de las demás. Pero dentro de ese marco existe la objetividad, es decir los hechos tal como son sin darle ninguna vuelta. Eso es lo que se formaba en la Escuela de Periodismo. Pero yo creo que si analizamos con cuidado esta organización, la CJM se funda originalmente en 1913, en la época turbulenta de la Revolución. Después viene en 1917 el primer jefe del Ejército Constitucionalista, Venustiano Carranza, promueve la Constitución. De hecho, él desde que se lanza la lucha contra Victoriano Huerta, hablaba de una constitución que sustituyera a la de Benito Juárez de 1857. En esta constitución se coloca un escenario difícil para la convivencia entre la Iglesia y el Estado. Sin embargo, estas leyes, si bien estaban en la mesa, si bien estaban en el papel, no fueron aplicadas hasta 1926, cuando finalmente Plutarco Elías Calles las reglamenta. El artículo 3, el artículo 5, el artículo 130, el artículo 27 de la Constitución, con lo cual se crea un escenario bastante difícil para la Iglesia. Bueno, en todo ese marco, la Acción Católica de la Juventud Mexicana juega un papel importantísimo, y ahí está presente don Luis Beltrán y Mendoza. Primero, como, digamos, el que va a encauzar aquellos jóvenes que tenían inquietudes de carácter social, que se habían reunido con obreros, que se habían reunido con personas que en su momento requerían, pues, que hubiera yo diría, algún acompañamiento dentro del escenario, no estrictamente religioso, sino, digamos, aplicar la doctrina social de la Iglesia. No es que los invitaran a rezar, simplemente los invitaban a practicar el evangelio, con lo cual, bueno, pues eso equivale justamente a rezar. Entonces, don Luis, con el padre francés Bernardo Vergüen, deciden pues impulsar ya de fondo esta organización en 1922. Estamos a punto de cumplir el primer centenario. El 13 de abril de 1922 es cuando finalmente se hace el primer congreso que le da forma a la Acción Católica. Se inicia una labor intensa de promoción de lo que era la doctrina social de la Iglesia, de evangelización bajo la palabra, insisto, de aplicación del Evangelio. Y después vendría justamente la época turbulenta de 1926-29, cuando la Asociación Católica de la Juventud Mexicana se enfrenta a un reto: salir a la calle en el plan que lo habían hecho de ayuda social, de acompañamiento cristiano, o enfrentar la situación en forma directa. Y ahí la Asociación Católica de la Juventud Mexicana se bifurca. Hay quienes deciden irse a la lucha armada, como es el caso de René Capistrán Garza, que había sido presidente nacional de la Acción Católica Mexicana. Había habido otros que se fueron también directamente a la lucha armada y que destacaron. Y había otros que finalmente decidieron pues pertenecer a la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, pero bajo el marco de la no violencia, bajo el marco del boicot, el boicot famoso que se hace contra el callismo.
bajo el barco también de lo que en su momento era una resistencia pacífica, a veces con acciones chuscas, como el Hecho, donde interviene el padre Pro, el padre Miguel Agustín Pro Juárez, su hermano Humberto, su hermano Roberto, de que colocan una serie de globos que se lanzan al viento en el pleno zócalo de la Ciudad de México, justamente en el momento en que el presidente Calles se dirigía a la multitud. Los globos tienen un hilo, globos de helio, tienen un hilo, este hilo de pronto se prende, empieza a subir la llama, y cuando llega, estalla el globo y aparecen miles de papelillos que estaban dentro de los globos, en donde se denostaba la figura, se hacían críticas al presidente Calles. El presidente Calles pensaba que se trataba realmente de un acto de la CROM, de la Confederación Obrera Revolucionaria de Obreros Mexicanos, en que pues se le exaltaba. Y bueno, sucedió lo contrario. Pero este es el marco en el que se desenvuelven los ACJMeros. Repito, unos se lanzan a la lucha armada, otros, junto con las mujeres, las brigadas Juana de Arco, se dedican a llevar clandestinamente armas. Generalmente los ACJMeros manejaban el vehículo en donde se escondían las armas que las mujeres se ponían bajo la falda y finalmente las entregaban a los que se habían levantado en armas, los que se habían rebelado contra el gobierno. Y los terceros, que fueron justamente aquellos que decidieron emprender la lucha por la vía de la vía pacífica, la vía de la no violencia. En estos últimos está don Luis Beltrán y Mendoza. A diferencia de otros, como Luis Castro Balda, que ponen una bomba en los baños de la Cámara de Diputados, él decide emprender una lucha distinta. René Capistrán Garza va a los Estados Unidos a conseguir fondos que prácticamente no tiene oídos receptivos, recorre iglesias, recorre diócesis, recorre, en fin, muchos lugares y no tiene los fondos, pero bueno, él es una gente muy combativa que no necesariamente entró directamente a la lucha armada, pero sí participó intensamente en debates que se hacían en los teatros, en donde se debatía justamente la justeza de las leyes callistas, la llamada ley Calles. En este marco, don Luis Beltrán y Mendoza, bueno, se convierte en un personaje fundamental para este marco de resistencia. Un hombre, por su mismo carácter, no se le podía, yo no lo podría imaginar portando un fusil, tampoco lo podría imaginar y quizás ni siquiera subiéndose a un podium para exhortar, para hacer un encendido discurso. Pero sí es un hombre que pensaba y pensaba tanto que finalmente va a crear este marco de la Escuela de Periodismo. Repito, en aquel entonces, si bien había habido muchos grupos de periodistas católicos, a veces disfrazados, a veces abiertamente, pero bueno, pues hacía falta una escuela que formara a ese tipo de jóvenes y esto fue una institución que hasta la fecha persiste. Don Luis siguió con su obra, después estuvo justamente trabajando en publicaciones católicas y desde luego a las oficinas centrales de la Acción Católica de la Juventud Mexicana y después de la Acción Católica Mexicana a nivel diocesano. Ahí están los archivos, que ahora algunos de ellos pasaron a la Universidad Iberoamericana, pero la mayoría estaban ahí en Serapio Rendón, donde estaban las oficinas, justamente a 1,5 cuadras de la iglesia de San Cosme, donde estaban las oficinas de la Acción Católica. Pero yo me detengo en cómo la Asociación Católica de la Juventud Mexicana y después las organizaciones de la Acción Católica Mexicana estaban perfectamente bien integradas. Hay que decir que la ACJM tenía un himno, ese himno tenía pues estrofas épicas en donde finalmente pues se sentía la fuerza pues de lo que representaba el ideal en que los jóvenes estaban comprometidos. Había también un lema que era por Dios y por la patria. Había también un escudo. Ese escudo tenía el centro la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y el himno contaba todo eso, lo iba exaltando este tipo de cuestiones.
en un escenario donde la CJM participaba intensamente a través de jornadas de vida cristiana, a través de retiros de carácter espiritual, participaba también, desde luego, en cuestiones sociales, ya buscando la forma de ayudar a la gente más necesitada, buscando la forma de ayudar a la gente que tenía problemas, en fin, era una acción muy combativa y que en su momento, bueno, pues tenía una organización que llegó a ser verdaderamente integral. En 1926, cuando la Asociación Católica de la Juventud Mexicana se integra después de los acuerdos que habían logrado algunos obispos con el gobierno, que en ese momento era provisional, habían asesinado a Álvaro Obregón, estaba Emilio Portes Gil. En ese marco, bueno, pues llegan los arreglos, la CJM queda un poco a la deriva y entonces la integran a la Acción Católica Mexicana, que repito, tenía una estructura que verdaderamente le daba una fuerza importantísima a las parroquias. En el caso de San Cosme, había una junta parroquial que reunía a los presidentes de las organizaciones, es decir, la Unión Católica Mexicana de Señores Casados, la Unión Femenina Católica Mexicana de Señoras Casadas, la Unión Femenina Católica Mexicana, la Unión de Jóvenes, las señoritas, antes de que solteras, los jóvenes solteros y además las vanguardias, que era muy importante, que eran los niños que se preparaban justamente para entrar a la CJM. Vanguardia que estaba, vamos, en fase de aprendizaje para ingresar a la CJM. De tal manera que las iglesias tenían un reforzamiento de laicos que le daba verdaderamente un perfil de pastoral a lo que se estaba realizando. Creo que esto fue muy importante. Lamentablemente, al paso de los años, se fue perdiendo esta mística, se fue perdiendo, se fue diluyendo el escenario. Los vanguardias desaparecen cuando aparece la Asociación de Niños, la CAN. Posteriormente, bueno, pues hay la intención de fusionar la JCFM con la CJM por cuestiones, digamos, de pensamiento moderno, que ya no vea separación entre hombres y mujeres, pero me parece que eso fue destruyendo la estructura tan sólida que tenía la Acción Católica Mexicana. Se fue perdiendo la idea de lo que era la labor, la tarea social de la Iglesia, la doctrina social de la Iglesia, que había nacido desde la época de León XIII con la Rerum Novarum y se había fortalecido a lo largo de los años. Eso se fue perdiendo. Lamentablemente, bueno, pues esto actualmente, si bien existen organizaciones católicas, pues no tienen ya esa estructura, repito, con esa solidez que existía en aquel entonces a través de las diversas organizaciones que integraban a la Acción Católica Mexicana. Lamentablemente, por otra parte también, existió el dilema hasta hace 50 años de si los católicos debían participar abiertamente en política. La actual iglesia, la iglesia del Papa Francisco, ha desestimado esta situación. Hay un grupo que se llama, seguramente ustedes lo conocen, que se llama Católicos con tareas políticas. Este grupo está integrado en forma absolutamente plural. Algunos son de izquierda, lo único que los une es el catolicismo, otros son de derecha, otros son de centro, pero el Papa, cuando fueron a hablar de esta organización, por cierto, esta organización la maneja un mexicano que radica en Chile. Cuando fueron a hablar con él, les dijo que no, quería un partido católico, que ya esa temporada había pasado, que ya, vamos, el partido católico que en México durante muchos años incluso peleó la presidencia de la República, pues ya no estaba la iglesia en esa opción. Y yo creo que este tipo de situación fue lo que ha desmembrado la idea de que los católicos no participen en política abiertamente, no se postulen directamente como católicos, no hagan proselitismo como católicos, pero se ha desvirtuado esto pensando que hacer labor social, aplicar la doctrina social de la iglesia es una tarea política.
Yo creo que no, es una tarea evangélica el buscar que haya equidad para los trabajadores, en cuestión salarial, que haya una equidad para los campesinos, que haya, creo que esa es una tarea evangélica, no necesariamente tiene que ver con cuestiones, aunque eso le dé popularidad a una persona, no necesariamente eso le da una situación de carácter político, pero en fin, yo creo que ese tipo de cuestiones han llegado a una situación de crisis. Por una parte, se enfrenta lo que se llamaba la teología de la liberación. Se considera que hay un radicalismo de parte de los sacerdotes que practican esa doctrina, la condena el Papa Juan Pablo II, pero creo que en ese marco la gente dio la reversa. En lugar de moderar la teología de la liberación, lo que hicieron es desaparecerla. Y creo que la teología de la liberación podría subsistir siempre y cuando se practicara bajo otro concepto. No, no estamos hablando de violencia, estamos hablando simplemente de justicia. Y creo que en todo este marco resplandece la figura de Luis Beltrán y Mendoza. Yo diría que es el Gandhi mexicano, el hombre que poco a poco, pian pianito, sin tener una gran relevancia de carácter social, sin tener los reflectores, sin tener los micrófonos, fue creciendo una semillita que bueno, ahí está. Cualquier homenaje que se le haga a don Luis me parece poco frente a lo que ha representado dentro del marco de la estructura social de la Iglesia Católica. Muchas gracias.